Bien, bueno, buenas noches a todos, todos y todas. Mi nombre es Daniel Navarrete, soy cofundador de la comunidad Learning Analytics Perú, junto a Andrés Paredes, y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Susan Gracia, que es una amiga nuestra y forma parte de nuestro equipo de Learning Analytics Perú. Y en esta oportunidad vamos a compartir conocimientos acerca del uso avanzado de datos educativos desde una mirada analítica. La doctora Susan Gracia tiene un doctorado en medición, investigación y evaluación educativas del Boston College de Estados Unidos. Además, tiene una amplia capacitación en ciencia de datos, Learning Analytics, minería de datos y visualización de datos, después de haber completado un certificado en Data Science en la Universidad de California, Irving. Es fundadora de los programas de la maestría y el certificado posgrados en Learning Analytics de la Northeastern University, donde también dicta cursos de posgrados en Learning Analytics, minería de datos. Así también ha sido profesora visitante en evaluación y Learning Analytics en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2013. Además, la doctora Gracia fue profesora asociada titular en el Feinstein School of Education and Human Development en el Rhode Island College, donde diseñó e impartió una variedad de cursos de investigación y evaluación de pregrado, maestría y doctorado. También es la exdirectora de evaluación en la Feinstein School of Education and Human Development en Rhode Island College en Simmons College. ¿Okay? Bienvenida, Susan. Gracias por estar con nosotros. Susan, como entendemos, es una persona angloparlante, pero domina a la perfección el español, así que nos va a hacer el honor de transmitir, de compartir su presentación en español. Las preguntas vienen después. Esta presentación aspira a tener no más de 40 minutos y doy pase a Susan con su presentación. Gracias, Daniel. Gracias por la presentación y saludos a todos. Y voy a compartir mi pantalla para empezar. ¿Se ve bien? Sí, solamente no está en modo... ahora sí. ¿Puedes? Ahora sí, sí, perfecto. Ok, gracias. Y me alegro mucho estar aquí y hablar con ustedes sobre el uso de Learning Analytics para comprender el comportamiento de alumnos y el impacto educativo de los foros de discusión. Hoy día, los cursos en línea son cada vez más frecuentes. Son muy populares en la educación superior y en la formación profesional, pero con la pandemia, en el día de hoy en que vivimos, también tenemos muchos alumnos que están estudiando en casa. En casi cada curso en línea hay un foro de discusión donde los alumnos y el profesor se interactúan. Y en verdad, en los cursos en línea, los foros son el vehículo principal a través del cual se facilita el proceso de enseñanza y de aprendizaje en el curso. Los foros también permiten a los estudiantes colaborar, cooperar, interactuar, al mismo tiempo que trascienden las barreras físicas. Y hay algunas ventajas más. Muchas veces en los cursos en línea, gracias al foro, hay más interacción estudiantil, porque los alumnos que son tímidos o que no quieren hablar en frente de la clase, pueden hablar, pueden escribir en el foro con más libertad. También hay más tiempo para reflexionar y buscar información antes de contribuir a una discusión. Y en los foros, todos los elementos de la comunicación son transparentes. Tenemos la comunicación escrita. Y según la teoría educativa, el formato y los contenidos de los foros son muy importantes. En la teoría del constructivismo social,
creemos que el aprendizaje es un proceso social, un proceso interactivo. Creemos también que el diálogo ayuda a los estudiantes a construir sus conocimientos. Y el aprendizaje también es algo cooperativo, algo que los alumnos hacen juntos. Y también tenemos la teoría del capital social y según esta teoría, la posición del alumno en una clase o en una comunidad puede afectar el aprendizaje, puede afectar el rendimiento académico. Y sabemos que los alumnos bien conectados con el docente, con los otros alumnos, tienen mejor acceso a los recursos y al apoyo emocional y educativo. Y eso puede aumentar la motivación y la confianza del estudiante. También sabemos por las investigaciones en la educación que hay una correlación positiva entre la actividad en los foros de discusión y el rendimiento académico, el aprendizaje más profundo y la retención de información y ciertas habilidades muy importantes también. Y la investigación también nos dice que el aislamiento del alumno, el alumno que no está en clase, que no participa en el foro, este alumno tiene más tendencia a abandonar el curso o estar insatisfecha con el curso también. Como educadores en línea, entonces, es importante explorar y entender muchas cosas que tienen lugar con el foro de discusión. Y no voy a leer todas las preguntas aquí, pero como educadores es importante saber si las redes de comunicación formados en el foro contribuyen al aprendizaje exitoso, contribuyen a la construcción de comunidades, a la colaboración. Es importante también que sabemos cómo se construye el conocimiento entre alumnos. Debemos entender los patrones de interacciones entre alumnos y profesores y cómo se conectan los participantes en la clase. Y también es importante saber cuáles roles tienen los alumnos en la clase. Hay alumnos que son líderes, hay alumnos que son aislados. La posición o el rol en la comunidad nos puede dar mucha información muy importante como profesores. Y está aquí que entran los Learning Analytics en nuestra discusión. Y como ya saben, quizás Learning Analytics es la medición, recopilación y análisis y presentación también de datos sobre los alumnos, sobre los contextos de los alumnos, con el propósito de optimizar el aprendizaje. Esto es nuestro objetivo. Y otra definición que me gusta también es una definición de Learning Analytics de Duval, que dice que los Learning Analytics consisten en recoger los rastros que los alumnos dejan atrás. Y nosotros como educadores utilizamos estos rastros para mejorar el aprendizaje. Y pueden imaginar, me imagino que hay muchos rastros en los cursos en línea, rastros que dejan los alumnos. ¿Cuáles son los datos que tenemos del foro de discusión? Muestro aquí una porción de un foro de discusión de un curso que enseñé antes. Y al mínimo de los foros de discusiones tenemos datos sobre el remitente del mensaje. Aquí en esta columna D son los nombres de los remitentes de los mensajes. Tenemos
también los nombres de los receptores de los mensajes y tenemos los mensajes en sí, el texto de los mensajes. Muchas veces también tenemos otros datos como la fecha, la hora del mensaje, pero al mínimo tenemos 2 o 3 componentes. Y aquí tengo una porción de un foro y hay 16 mensajes de solo 10 alumnos. Y usualmente en mis foros de discusión, yo tengo foros cada semana de un curso. Al fin de la semana hay más de 100 mensajes, pero aquí solo hay 16 mensajes. Y viendo los datos aquí, se puede ver que Elizabeth manda más mensajes que los otros alumnos. Se puede ver que Charlotte recibe más mensajes en el foro que los otros alumnos. Vemos que Ed solo ha mandado un mensaje. Pero viendo estos datos, yo no puedo decir mucho sobre la presencia de una comunidad de aprendizaje. No puedo decir tampoco con seguridad quiénes son los líderes de este curso, ni quiénes son alumnos en riesgo de deserción, de fracaso. Solo tengo una lista de información, no más. Regresando a las definiciones de Learning Analytics de la diapositiva previa, se puede preguntar cómo se aplican los Learning Analytics a los datos del foro, porque queremos usar los datos para entender el aprendizaje, para optimizar el aprendizaje, para utilizar los rastros de los estudiantes para mejorar todo. Y yo diría que el Social Network Analysis en inglés o el análisis de redes sociales en español puede responder a estas preguntas tan importantes. El análisis de redes sociales es un método que se usa mucho en Learning Analytics. También es una colección de métodos de análisis gráfico que se usan para analizar redes en ciencias sociales, en muchas disciplinas. Y el análisis de redes sociales se centra en las relaciones entre alumnos en lugar de en los propios alumnos. Y se puede ver aquí una pequeña red social y cada red social tiene 2 elementos. El primer elemento es el nodo y el nodo representa a los participantes. Y en esta red los círculos son los nodos y son los alumnos en un curso o en un foro de discusión. El otro elemento se llama enlace, es un enlace. Y los enlaces son las líneas entre las personas y representan las relaciones que conectan las personas. Y en inglés decimos nodes para nodos y edges, enlaces. Pero aquí es una pequeña red social. Y el análisis de redes sociales en los foros nos permite explorar las conexiones sociales en clases en línea y hace que sea posible examinar cómo se está construyendo el conocimiento. Y con el análisis de redes sociales podemos juzgar si las redes de comunicación son efectivos, si están apoyando el intercambio de información, la formación de colaboración, aprendizaje y motivación de los alumnos. Y muy importante también es que es una muy buena herramienta para los educadores que se quieren evaluar y quieren mejorar los métodos de enseñanza, porque la información de las redes nos da información muy importante que podemos usar para mejorar.
Y el análisis de redes sociales ya se parece en la cultura popular. Y aquí tengo una red social de la serie popular Game of Thrones. Y es bastante intuitiva, yo creo, ver esta red social. Por los colores, se ve que hay comunidades o subredes en la serie. Hay, yo creo, 7 comunidades. Una comunidad de Rob y Caitlin aquí, una comunidad de Bran, una comunidad de Jon, otra de Davos, otra de Daenerys, otra de Arya y una gran comunidad de la familia Lannister, si conocen la serie. Y por los colores se puede ver las subredes y se ve quiénes son los actores más importantes en la red. Esto se ve por el tamaño del nodo y se puede ver, yo creo que el nodo de Tyrion quizás está el más gran nodo en la red, pero el tamaño representa la importancia del actor o la influencia del actor. Y se ven también las relaciones entre las personas en cada comunidad y las líneas o enlaces entre las personas. Y hay enlaces que van de una comunidad a otra comunidad y muchos enlaces también dentro de una red. Y el grosor de las líneas representa la fuerza de la relación. Entonces, esto es un ejemplo de una red social de una serie de televisión. Pero es un poquito, es muy parecido, pero un poquito diferente con el análisis de redes sociales en la educación. En la educación tenemos 4 fases de análisis con las redes sociales, donde planteamos y contestamos a preguntas sobre las relaciones entre los individuos en un curso. Y son la fase de las relaciones. Tenemos preguntas sobre las comunidades que existen en un foro o en un curso. Después podemos también examinar la dinámica de influencias. Es fácil en las redes sociales ver cómo fluye la información, cómo fluye la influencia, cuál es la dinámica entre las personas y las comunidades. Y eso va también a los roles individuales. Es muy interesante en el análisis de redes sociales examinar quién influye y quién se deja influir. Y podemos ver también los roles de cada persona en una comunidad. Y es importante saber cómo vamos de los datos del foro al sociograma. El sociograma es el nombre del gráfico de una red social. Y yo uso mucho una herramienta gratis en línea que se llama Netlytic y se encuentra en netlytic.org. Y es un analizador de texto y de redes sociales. Y es muy fácil usar eso y puede analizar texto de foros de discusiones o también mensajes de Twitter, de YouTube, de blogs, de foros en línea y de chats. Es muy, muy fácil usar y no se necesitan ninguna habilidades de programación para usar Netlytic. Otra cosa interesante es que Netlytic también permite el análisis del contenido de los foros de discusión, también análisis de sentimientos en los foros. Yo uso
estos dos tipos de análisis también, pero hoy no voy a hablar sobre análisis ni del contenido ni de los sentimientos. Hay muchas otras herramientas para hacer el análisis de redes sociales. Aquí tengo los nombres de otras herramientas gratis. Una de ellas es NodeXL, otra es UCINet, hay el programa de R, que es muy útil también para hacer este tipo de análisis. Hay Gephi, hay muchas herramientas. Y para conocer más herramientas, pueden ver el artículo que tengo aquí, 22 Free Social Network Analysis Tools. Hay muchas herramientas para analizar los datos de los foros muy fácilmente. Y volviendo a los datos de mi foro de discusión, solo necesité subir una hoja de cálculo a netlytic.org para generar una red social. Y muy rápido, después de hacer eso, yo obtuve una red social de las relaciones en mi pequeño foro. Y esto es muy diferente de una lista de mensajes y de nombres en una hoja de cálculo. Y pueden ver aquí en mi pequeño foro que por los colores hay 3 comunidades o 3 subredes en mi clase o en el foro de discusión. Hay una comunidad que consiste en Marie, Antonio y Lisa. Hay otra comunidad que se ve por el color rojo y la persona aquí es Austin. Hay Austin, Elizabeth y Charlotte en esta comunidad y también Ingrid. Y hay una tercera red verde con Ingrid, Melissa, Ed, Jane y Charlotte también. Por el tamaño del nodo, puedo ver también que Elizabeth se interactúa más que nadie con la otra gente. Y veo también que Marie aquí está bastante aislada en el foro y quizás también en la clase. Veo también que hay mucha distancia entre ciertos alumnos, como entre Antonio y Melissa, pero hay mucho más que saber con las redes. Y interpretemos los resultados del análisis de redes sociales con ciertas medidas. Y hay 5 medidas. Hay el diámetro, que es la distancia más larga entre dos participantes. Y es deseable que el diámetro sea bajo para tener una comunidad coherente. También hay la densidad. Y la densidad muestra qué tan cerca están los participantes en la red. Y la densidad tiene un rango de 0 a 1. Con 0 casi nadie está conectado a otros. Y con una densidad de 1, los participantes se hablan entre ellos. Es una comunidad unida. También hay la medida de reciprocidad. Y eso es el porcentaje de vínculos que muestran comunicación bidireccional. También hay un rango de 0 que representa conversaciones unilaterales, a 1, y una reciprocidad de 1 significa que todos respondan a todos. Una verdadera comunidad colaborativa. Con la centralización, podemos entender el flujo de información. Otra vez hay un rango de 1 de 0, que significa que la información fluye libremente entre los miembros, a 1, que significa que unos pocos miembros
dominan el flujo de información en la red, que no es deseable. Y por fin hay otra medida que se llama modularidad, y eso representa el grado de fragmentación de las discusiones. Tiene un rango otra vez de 0 a 1. Si la modularidad es 0, significa que tiene un grupo coherente, que todos los alumnos participan en la misma conversación, y con una modularidad de 1, se puede ver que hay divisiones claras, que es una comunidad muy débil. Y queremos valores de menos de 0.05 de modularidad. Y viendo las medidas de mi pequeña red, la red que se ve aquí y que estaba en la otra diapositiva, tenemos un diámetro de 3. Y esto es un poquito subjetivo. Tenemos 10 participantes en la red, y la distancia más larga entre 2 participantes en la red de 10 personas es 3. Entonces, la información tiene que viajar por 3 personas para llegar a la persona la más lejos. Y no creo que esto es muy bueno con un pequeño grupo de 10 personas. La densidad de mi foro es 0.17. Y esto no es muy bueno. Es casi 0. Y significa que en este pequeño foro, casi nadie no está conectado a otros, que no es lo que quiero como profesora. La reciprocidad es 0 y las conversaciones son unilaterales, y esto no es representativo de un curso colaborativo. La centralización es 0.14, que significa que la información fluye bastante libremente, y la modularidad es 0.21, que no es muy deseable porque es más de 0.05. Y eso es un ejemplo de cómo interpretar los resultados de un análisis de redes sociales para entender lo que está pasando en el foro o en un grupo. Y como solo tenía un segmento de mi foro, no me sorprende mucho que las medidas están bastante bajas. Aquí yo tengo otra red con las mismas medidas. No voy a poner mucho tiempo aquí, pero si la quieren ver después, van a ver que las medidas son un poco mejores. Hay bastantes otros usos del análisis de redes sociales. También se puede explorar cambios en el flujo de información, cambios en la cohesión, cambios en la colaboración con el tiempo. Muchas veces yo veo la red social de mi foro en la primera o la segunda semana de un curso, y otra vez en la sexta semana, y otra vez al fin, para ver si la comunidad ha cambiado para ser más coherente. También con este tipo de análisis pueden ver quién trabaja bien con quién es amigo de quién, y muy importante, se puede identificar a alumnos aislados y intervenir o consultar con ellos. Como este alumno aquí, que habla solamente con una persona, pero está muy, muy lejos de los otros miembros de la comunidad.
La gente también usa el análisis de redes sociales para identificar o examinar el estilo de enseñanza en un curso o en un foro. Por ejemplo, el estilo de enseñanza es centrado en el alumno o más centrado en el maestro. Y en las redes en forma de estrella, un poquito como eso, en este tipo de red en forma de estrella, muchas veces el profesor aparece en el centro. Y esto es muy representativo de cursos bastante centrado en el profesor, algo que va en contra de la idea del constructivismo social. En la otra red aquí hay más cohesión, más interacción entre participantes y no se ve dónde está el profesor. Esto sugiere una comunidad centrada en el alumno, con el profesor más como facilitador que el centro de atención. Se puede usar también este análisis para evaluar la estructura de la discusión. Y las investigaciones han mostrado que los foros de discusión estructurados con una discusión bien diseñada, organizada, con objetivos específicos, con reglas claras de interacción, produce más comunidad y más colaboración que los foros no estructurados, donde los alumnos no tienen que participar, y se puede comparar las dos redes aquí. A la izquierda es una red de un foro muy estructurado. A la derecha es una red de un foro no estructurado, donde no hay reglas, no hay un diseño muy claro. Bien, Susan, disculpa que te corte, nos quedan ya últimos 5 minutos. Okay. No sé si para cerrar con las preguntas, definitivamente el social network analysis y todo lo que implica este análisis avanzado de redes en foros de educación es un tema bastante amplio que invita mucho a explorar información y nuevos conocimientos y el avance que se está haciendo en investigación. No sé si alguien del público, de los que están conectados, quiere hacer alguna pregunta a Susan, a la doctora Susan, que ya nos quedan algunos minutos para terminar. Mientras tanto, Susan, si me permites, quería hacerte una pregunta con respecto a lo que estamos, al contenido que nos estás compartiendo, ¿no? Básicamente, ¿qué recomendaciones le darías a un docente o cualquier otro profesional que quiere hacer este análisis? O sea, no sé, te diga, maestra, quiero utilizar esta herramienta, ¿qué recomendaciones debería tener yo? La primera cosa es download o es agregar los datos del foro en una hoja de Excel o algo así, con al menos 2 columnas. Una columna de quien escribe o manda el mensaje, otra columna con el mensaje. Y es muy bueno también tener una columna con los nombres de la gente que reciben los mensajes. Con una hoja de cálculo puede poner los datos, herramientas como Netlytic, y produce muy rápido estas redes sociales. Y tiene otra cosa también, y es porque dije que solo se necesitan 2 columnas. Puede hacer el análisis de redes sociales con el nombre de la persona que manda y la persona que recibe el mensaje, pero a veces también no es necesario tener el nombre de la persona que recibe, porque si en el mensaje la persona que manda el mensaje menciona el nombre de la persona a quien escribe el mensaje, el
la herramienta puede identificar la persona que recibe el mensaje. Pero solo se necesita datos en 2 o 3 columnas y acceso a netlytic.org o a NodeXL. Son herramientas gratis, bastante fáciles también, y se puede producir en 5 minutos estas redes. Y son muy interesantes. Y hay un tema bastante delicado que atañe, que tiene que ver con el uso privado de estos datos. Es importante que esta privacidad sea gestionada desde distintos niveles. No solamente hablamos desde una dirección, sino también en un foco más cerrado, ¿no? En un aula, un docente que utilice. ¿Tú conoces una recomendación sobre eso? Porque en este tiempo que venimos de cerca en el campo de Learning Analytics nos hemos dado cuenta que hay mucho temor por ese tipo de uso de datos, por temas de privacidad. Sí, sí. Y por ejemplo, en el foro que mostré, yo cambié todos los nombres. Los nombres no son reales, son pseudónimos. No sé si eso se dice en español, pero yo creo que es importante cambiar los nombres y eliminar información quizás que puede identificar a alumnos específicos, pero también depende del uso de eso. Por ejemplo, en la diapositiva que se ve aquí, es un ejemplo del uso de este análisis, donde la profesora hizo o produció las redes sociales anónimos y mostró las redes a los alumnos, y los alumnos no sabían quiénes eran en la red, pero era un tópico de discusión para reflexionar sobre el foro, sobre la interacción, y después de reflexionar, de hablar sobre las redes anónimas, el comportamiento de los alumnos cambió. Y puede ver aquí después de unas semanas hubo más interacción en la red. Y sí, yo creo que es ético mostrar una red a los alumnos sin nombres, anonimizada. Sí, sí. Perfecto, sí. Sí. Sí, de hecho, para aprovechar, me sorprende que Zoom nos esté permitiendo unos minutos más, así que los voy a aprovechar. Janet Trujillo escribe: hola Susan, interesante tu presentación. La herramienta presentada ofrece la data gráfica para todo tipo de foro, o sea, Netlytic sirve para todo tipo de foro, Moodle, Canvas, qué sé yo, Chamilo, que se cuenten en diferentes plataformas, o esta debe tener ciertas características. No escuché bien la segunda parte de la pregunta por problemas técnicos. Sí. Esta herramienta, Netlytic, que has presentado, puede servir para, o sea, las características tienen que ser específicas, o sirve para cualquier plataforma, cualquier foro. Para cualquier foro. Y no hablé hoy del análisis de redes sociales con palabras, con objetos. Puede poner en los datos información que no tienen nada que ver con la gente. Puede poner lo que quiera en los datos que se usa con Netlytics. O sea, entiendo que no hay un vínculo, no se hace una conexión entre la herramienta y una plataforma en condiciones técnicas. O sea, lo que yo cargo a esta herramienta en la nube son finalmente datos. ¿Es así? Sí. Perfecto, porque creo que la pregunta iba si es que hay algunas restricciones en que tiene que haber ciertas condiciones que se compartan, ¿no? Pero está perfecto. No sé si quieres añadir algo más para terminar, Susan. Para terminar, espero que estén de acuerdo que el análisis de redes sociales es muy útil,
pero debo decir también que es necesario recordar que no hay una sola red social perfecta o ideal, que depende de epistemología, de lo que es importante, teorías de la educación, que hay una arte y una ciencia en eso. Pero también hay decisiones subjetivas que entran en el asunto. Perfecto. No sé si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, Susan, Sí. para cerrar la conversación. Definitivamente las analíticas de aprendizaje se encuentran en un estado bastante inicial, ¿no? Sobre todo en nuestro país, tú tienes bastante acercamiento con la situación actual. Hay algunas universidades que vienen haciendo algunas iniciativas interesantes y nuestra intención desde Learning Analytics Perú es ofrecer esta visibilidad de esta disciplina para que justamente eche esta semilla, ¿no? Impulse a las personas y a las instituciones a poder desarrollar algo interesante. Por esta oportunidad ha sido muy, muy, hemos aprendido muchísimo con respecto a lo que nos has compartido. Sin duda hay un montón de conocimientos que podemos desarrollar y nosotros vamos a seguir haciendo estos espacios. Como dije inicialmente, Susan forma parte de nuestro equipo, es una gran académica y una gran amiga de nosotros. Y lo que vamos a hacer posteriormente es seguir invitando a otros profesionales a que también se unan a nosotros a hacer esta difusión de las analíticas del aprendizaje. Incluso ya vamos a estar trabajándolo con Susan, algunos estudios acerca del estado actual de las analíticas del aprendizaje en nuestro país. ¿Sí? Entonces, sin nada más que decir, nos despedimos. Muchas gracias, Susan, por esta oportunidad. Gracias por tu tiempo. Siempre estás dispuesta a apoyarnos y espero que no sea la última vez. Tenemos que seguir trabajando juntos. Y nada,